Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, Fernanda Graf está con problema de internet, pero está tratando de solucionar. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, en cuanto a reacciones adversas de los inmunosupresores, yo encontré infecciones, cardiopatías y neoplasias malignas. Pasa que el capítulo hablaba más que nada de pacientes trasplantados. Por eso. Ah, está bien. Las reacciones adversas de los inmunosupresores son sobre todo la neutropenia, es decir, que te bajen a valores extremos las defensas, ¿sí? Eso favorece a las infecciones oportunistas. También pueden hacer reacciones de hipersensibilidad, como cualquier fármaco, y toxicidad cardíaca hacen también, y toxicidad renal y hepática. Gracias, profe. Profe, respecto a esa pregunta, ¿se refiere a nivel general de ese Sí, tipo? sí, sí. Bien. La idea del capítulo de inmunosupresores, nadie les va a pedir, por lo menos yo no les voy a pedir que se sepan los nombres, me parece que los nombres sí, pero no el mecanismo de acción específico. Me parece que lo importante que le tienes que quedar es que todo paciente con inmunosupresión, cualquier intervención invasiva que le vayan a hacer en la boca va con profilaxis antibiótica, que el tratamiento debe tratar de ser un antibiótico bactericida, ¿sí? Que uno los tiene que controlar, tiene que citarlos a los controles a las 48 horas, porque recuerden que al no tener defensas, son pacientes que hacen infecciones severas o oligosintomáticos, porque nosotros hacemos fiebre, nos sentimos mal porque las defensas están trabajando, ¿sí? Es lo que no sucede en estos pacientes. Y el manejo de la analgesia es con paracetamol. También recuerden que en el inmunosuprimido es importante todo lo que es prevención y mantener la boca en condiciones. ¿Mm? Hay alguien que se está tratando de sumar. Entonces, me parece que eso es lo importante que les tiene que quedar a ustedes de acá en adelante en los pacientes que toman inmunosupresores. Por supuesto, saber la causa por la que lo toman, si es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes muchas veces, ya las vamos a ver en el último año, tienen afectación de los riñones, por eso siempre la analgesia va con paracetamol. Nada, es como que tienen que tener muy en claro esas cosas. Sí, a mí me interesa eso. Al igual que en los hipertensos, profe, ¿no? Con el paracetamol. Claro. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿no podría subir el power de inmunofarmacología? Porque algunas diapos se veían medias mal. A mí se me veían un poco mal. No sé muy bien en algunas reacciones adversas y eso no entendía muy bien qué decía. A mí me pasó lo mismo que Cami. No hay problema. Pero me interesan esos conceptos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, después en el tema de hipertensión mencionaba sobre combinaciones posibles.
y dijo que era para disminuir los efectos que pueden desencadenarse, digamos, sería eso, hacer las combinaciones de fármacos. Claro, usar la mínima dosis, entonces disminuyen los efectos adversos. ¿Y el efecto se potencia o sigue Sí, siendo el...? Ah, sí. ujú. Sí, porque usas de diferentes grupos. Ah, bien, gracias, profe. Virtualmente se combina uno de cada grupo. Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo no, profe, por ahora. Bueno, la modalidad va a ser la misma, va a ser un choice. Con tiempo estimulado, va a ser el lunes, se va a abrir a las 7 de la tarde la plataforma. Y el recuperatorio, de los que necesitan recuperar alguno de los dos parciales, ahí les pongo bien si los hago la misma semana o les doy una semana más, ¿sí? Y el final va a ser oral. Profe, Diga. ¿habrá alguna posibilidad de que, como es el lunes, que sea, no sé, pasarlo a las 8? Porque yo, por ejemplo, soy de Neuquén y atendemos hasta la tarde y Sí. por ahí no sé si llego a las 7 a mi casa. Ok. Por favor. Sí, yo no tengo problema. Vive más cerca, pero bueno, yo vivo en Neuquén y una compañera incluso vive más lejos todavía y nada, la vez pasada llegamos justito, pero no llegué a mi casa, me tuve que quedar en la casa de una compañera. Bueno, lo abrimos a las 8 entonces. No hay problema. No hay ninguna dificultad. Profe, una consulta. Diga. El primer llamado entonces de finales, más farmacología no va a estar disponible, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, nos habían dicho que las materias que se extendían, no sé, podían rendir en el primer llamado. Pero el primer llamado es, ya te digo. Creo que es la primera semana de julio, si no me equivoco. Sí, para, ya te digo bien. Dame un segundo. ...3 y 31 de julio son las dos fechas. Ah, está bien. Entonces, si se extiende el recuperatorio, ¿cómo sería? Porque se tendría que extender hasta el... La idea de tomar el recuperatorio, esperen que agarro el calendario. El recuperatorio, perdón, el examen es el 24. ¿Sí? Si tiene que haber algún recuperatorio, ¿Sería el primero? sí, tendría que ser el primero. Otra es, ¿ustedes ya siguen cursando o ya no más? No, seguimos cursando una de las materias, por eso justamente que le decía del lunes, es esa materia que seguimos. Y ustedes, para los exámenes finales, ¿sí? ¿Con cuánta anticipación se tienen que anotar? Sí, creo que siempre es una semana antes. O sea, tiene que ser a partir del miércoles. Creo que la fecha de inscripción es a partir del 25. A partir del martes. Sí, profe, creo que 25 o 27 es la inscripción. Bueno,
Lo abro con Mariana porque otra posibilidad es tomar el miércoles. Yo no tengo problema. Yo les había dado una semana para que estudien más. A mí no me cambia la ecuación. Rendir el 24 el examen y el recuperatorio el 26. Si alguno tiene que rendir recuperatorio. Y habría que consultarlo eso, profe, con Mariana, porque a nosotros nos avisaron de que se extendía el cierre de actas, pero no estaba farmacología incluida en la lista de materias detalladas. Así que no sé si Sí, farmacología tenía esta o no. yo, por ejemplo, el miércoles 3 tomo examen. Tomo exámenes finales. De chicos que la deudan, supongo, del año pasado, entiendo. Por eso sí, me parece que si el 27 sigue estando abierta el acta para inscribirse, no creo que hubiera problema que se inscriban, pero yo lo hablo con Mariana y, ¿cómo es? Y que ella les comente. Yo no tengo problema tomar el lunes el examen y el recuperatorio el miércoles. Profe, ¿en Recu es la misma modalidad que el parcial? ¿Cómo? Si el Recu es la misma modalidad que el parcial. Sí, Ah, bueno. sí, es choice. Pero me parece que si rendís algún recuperatorio, se supone que uno tiene la materia ya estudiada y la puede sacar ahí. Por eso, yo le pregunto a Mariana y según lo que ella me diga, ponemos la fecha del recuperatorio, ¿les parece? Dale, profe. Si se les permite anotarse en... espera, si se les permite anotarse en la mesa del 3 de julio, que incluso se rinde a las 6 de la tarde, creo. Si es que hay algún inscripto, porque hasta ahora ahí veré. Si ella da el ok, tomamos el recuperatorio el 26. Así se pueden anotar. Igual yo creería que esa consideración habría que hacerse si en el caso de que alguno de esta cursada se vaya a anotar al final, pero si van a modificar la fecha y no se va a presentar nadie, me parece que es al cohete. Bueno, por eso, yo ahí no puedo estar en todas. Yo les estoy preguntando a ustedes. No, más vale, digo, yo hablo porque sé que, bueno, estoy yo y dos compañeras más, ya estamos en el recuperatorio del primer examen y rendir un examen el lunes y después el miércoles, porque no sé si alguien se va a presentar al llamado, me parece al cohete cuando tendríamos la posibilidad de rendir la semana que viene. A eso me refiero. Sí, yo creo que con una semana de diferencia me parece más que bien. Por eso yo les puse el 24 el examen y el primero el recuperatorio. Y de última se rinde el 31 de julio el final. Me parece a mí. Porque ahí tienen más para estudiar. Los orales no son fáciles. Así que por eso tienen que tener una materia muy clara. Claro, por eso digo yo del primer llamado, muy jugado también para presentarse cualquiera de los que estamos cursando ahora. A eso me refería, profe. Sí, por eso yo no tengo, me puse a mirarlo porque ustedes me lo plantearon, pero ya les digo, los llamados son el 3 y el 31 de julio de final. No sé qué cursan en el segundo cuatrimestre. ¿Tienen alguna otra fármaco ustedes? No, profe. Ok. Pensé que tenían fármaco aplicada. Creería que más adelante, pero me parece que no está esa materia, estará dentro de alguna de las clínicas, capaz. Bien. Bueno. Me parece que está así en el primer cuatrimestre, ¿no? Fármaco aplicada. A mí lo que me interesa es que ustedes hasta que nos volvamos a encontrar, van a empezar a ver pacientes en la clínica, si no están viendo ahora,
que vayan mirando los tratamientos, que vayan para que no se olviden, porque después uno los agarra a fin de la carrera y estas cosas, ¿no? Básicas, qué antibiótico usar, cómo manejar la analgesia, qué cuidados hay que tener, si el paciente está anticoagulado y demás, es como que les agarra la anamnesia y hay que dar todo de cero de vuelta, pudiendo profundizar en otros temas. Traten de ir viéndolo en la cotidianidad, ¿sí? Con el paciente y en la clínica, por supuesto, en la atención diaria es mucho más llevadero esto que estudiarlo así, en una materia, ¿no? Uno es medio plomo en este sentido, pero me parece que es primordial, sobre todo, el manejo del dolor, el tratamiento de las infecciones y qué cuidados hay que tener con los diferentes fármacos que los pacientes que ustedes van a tratar tienen. ¿Mm? Igualmente en el último año uno vuelve a hacer un repaso de todo esto, pero ya integra muchas cosas de las que vienen viendo. Es como la materia que doy yo al final, que es una materia integradora de todo lo que es las patologías de los pacientes que ustedes van a tener y los fármacos que ellos toman con el tratamiento que ya ustedes ya están cancheros y manejan mucha más información, entonces es como un cierre. Pero esto ustedes desde que empiezan a ver pacientes lo tienen que manejar, ¿sí? Repasen cómo hacer recetas. Yo he bochado chicos porque no saben hacer recetas. O sea, hay cosas básicas con las que uno tiene que salir de la carrera. Entonces, aprovechen y vayan practicando desde ahora, ¿sí? Hagan el ejercicio de ir pensando qué analgésico, qué antibiótico, qué este fármaco que toma este paciente, que vayan repasando. Es la manera de ir sumando conocimiento y al final de la carrera estar un poco más seguros. ¿Sí? Yo he tenido promociones que la verdad que el fármaco no tenía mucha idea, entonces, nada, hacían agua por todos lados. La idea es que salgan un poquito más enteros, ¿sí? Bueno, dicho esto, no les voy a sumar más temas. Quería ver si había dudas importantes. Les voy a dar un tema ahora de lo que es en patología, en edades determinadas, sí, pero es a modo, no agrego más información, sino la que ya hemos visto, ¿sí? No se ve nada, ¿no? No, No, no. profe, no. A ver. El tema es que no sé por qué me sale así. Ahí se ve la presentación, profe. Sí, pero yo no la puedo progresar cuando me sale así. No sé por qué. A ver, voy a Si salir. pone la presentación que se vea como en modo de presentación. No, Profe, creo que tiene que poner pantalla completa y no compartir ventana. a ver, ahí voy. Ahí.
Tiene que ser algo del mosaico. Profe, ahí abajito donde dice notas, comentarios, hay como unos iconos. Si Notas, aprieta el último. notas o comentarios. Acá. Ah, ajá, ahí abajito. Lo que pasa es que no me deja, ¿ves? Porque yo lo tengo compartido. La otra vez me pasó lo mismo. A ver. Tal vez, profe, porque parece que puso otra vez compartir ventana y no la pantalla completa. Es que la pantalla completa me sale otra cosa. Esperen, lo voy a solucionar. Profe, Ahí ¿sabes? volví, ahí volví. Me había Sí, ido. ¿querés que comparta yo? Bueno, ahí está. Ahí lo ven. Sí, profe. Bien. Bueno, hacemos un repasito un poco para integrar, ¿sí? Sobre todo de prescripción de medicamentos. La idea era hoy ver la prescripción que hay que tener en cuenta cuando uno va a indicar fármacos en determinadas edades, ¿sí? Siempre recuerden que cuando uno va a hacer la prescripción, tenemos que definir el problema, ¿sí? Ver a dónde estoy, qué necesito tratar, ajustar el tratamiento a mi paciente. Lo que no hay que aprenderse es una sola fórmula y ir con un caballito, como un caballito de batalla con eso, ¿no? Siempre hay que ver el paciente que tengo enfrente y ver cómo darle el mejor tratamiento donde yo me pueda asegurar que el paciente lo haga, ¿sí? Eso es fundamental, porque cuando hay muchas tomas diarias, cuando los fármacos son muy irritativos, gástricos o generan muchas náuseas, el paciente lo abandona. Y siempre es importante la actualización continua. Entonces, la importancia o lo que yo tengo que apuntar para el tratamiento de mi paciente es asegurarme que el paciente cumpla el plan. Por eso tengo que ver la vía de administración, ¿sí? La cantidad de tomas diarias que yo le voy a dar a ese paciente y cuánto va a durar ese tratamiento. Y siempre teniendo en cuenta los principios de la selección de medicamentos, la eficacia por sobre todo y la seguridad, la conveniencia para el paciente y el costo, ¿sí? Pero sobre todo eficacia y seguridad. Bien, ¿qué es la posología? Es la dosis a un paciente. Perdón. Siempre tengo que tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos, como biodisponibilidad, el metabolismo, ¿sí? Y cómo se excreta. Estos parámetros farmacocinéticos son los que me van a elegir, me van a orientar la elección del fármaco que yo voy a administrar. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad hepática, yo no le voy a dar un antibiótico que tenga alto metabolismo hepático, ¿sí? Si se excreta por vía renal, si el paciente tiene una insuficiencia renal o tiene deterioro de la función renal, voy a tratar de no dárselo,
Entonces, digamos, los parámetros farmacocinéticos del fármaco tienen que estar adecuados o mirar siempre a mi paciente para saber cuál de esos elegir. Siempre tener en cuenta una droga segura, donde la concentración mínima tóxica y la mínima efectiva sean bien diferentes, que tengan un rango de amplitud alto. Eso habla de que son fármacos más seguros. Cuando la concentración mínima tóxica y la mínima efectiva están muy juntitas, el riesgo de toxicidad que tienen esos fármacos es elevada. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la idea de la dosis múltiple? Bien, ir administrando, ¿sí? Dosis repetidas. ¿Eso que hace? Que la droga se vaya incrementando despacito hasta alcanzar un estado de equilibrio. Entonces, muchas veces a ustedes les preguntan cada cuántas vidas medias, ¿sí?, un fármaco llega a su estado de equilibrio. Habitualmente son 3 vidas medias. Bien, ¿qué es una dosis de carga? La dosis de carga, disculpen que vuelva, es que yo doy todo esto junto para que el fármaco llegue rápidamente a un estado de equilibrio estacionario, ¿sí? Un estado de equilibrio plasmático. Y la dosis de mantenimiento es la que yo administro cada determinado intervalo de dosis. Bien, en odontología nosotros tenemos la ventaja de que el número de fármacos que yo voy a usar en la cotidianidad son pocos, ¿sí? Antibióticos, manejo del dolor, antisépticos, todo lo que es colutorios, anestésicos y no mucho más, ¿sí? Suelen ser tratamientos cortos, es raro que ustedes hagan tratamientos largos. Los laboratorios, de todo lo que hacen la parte de odontología, tratan de dar fármacos con dosis únicas. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que son inmunosuprimidos. En los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, por lo que fuesen, ojo con las dosis únicas. Es preferible por ahí los fármacos que toman dosis cada 12 horas, ¿sí? Más que nada por las vidas medias y por la concentración mínima efectiva. Entonces, en niños, ¿qué precauciones tengo que tener o qué tengo que tener en cuenta? Bien. Primero, que los chicos tienen diferencias en la biodisponibilidad de los fármacos y también en todo lo que es la metabolización de los mismos. Por eso las dosis son totalmente diferentes. Habitualmente la absorción oral en los chicos es mucho más rápida que en los adultos. Lo que más se ve afectado en los niños es la distribución. ¿Por qué? Porque los chicos tienen más agua que los adultos. Entonces la fijación a proteínas también cambia. Por eso la dosis es mucho menor. Y está relacionada con el peso, ¿sí? Porque el agua es el 70% del peso corporal. Entonces todos los fármacos de los chicos de la odontología pediátrica se relacionan con el peso. Todos los fármacos en los infantes son con el peso, ¿sí? En cuanto a la metabolización, también el hígado, si todavía está inmaduro, puede tener dificultades en la metabolización, y lo mismo sucede en cuanto a la excreción renal. Recuerden que, digamos, todo se sigue desarrollando aún cuando nacemos hasta que llega a la plenitud de funcionamiento. Por eso cambian las dosis y siempre están relacionadas con el peso del paciente. Hay que tener cuidado que ustedes no lo van a ver porque habitualmente la práctica odontológica es ambulatoria, pero si hay chiquitos que están deshidratados,
Al cambiarle el agua corporal también puede cambiar la biodisponibilidad del fármaco y por lo tanto poder causar nefrotoxicidad. Pero es raro que ustedes lo vean porque es más de ambulatorio, más de internado. Bien, ¿cómo calculamos la dosis? Ustedes, cuando vimos antibióticos o manejo del dolor, vimos dosis pediátricas. Quédense con esas. Estas tablas son para que ustedes, por ahí, si no se acuerdan, más o menos son como orientadoras. Yo, esto puede ser, pero a mí la que me gusta es esta. La dosis del adulto, porque es la que yo me acuerdo, por peso de niño sobre peso del adulto por 0,7. Si uno no se acuerda, igual habitualmente es fácil de acordarse cuántos miligramos por kilo de peso es, porque la mayoría son 20 en los antibióticos, y en el ibuprofeno dijimos que era la mitad del peso, si era al 2%, y si es el 4%, el cuarto, ¿sí? Pero si no, esta fórmula, si ustedes calculan, les da muy parecida y es fácil de recordar. ¿Qué pasa con los ancianos? Bueno, es la otra punta, ¿sí? También, los ancianos tienen los mayores cambios son en la farmacocinética. Pero ¿cuál es el problema? Que suelen ser polimedicados. Entonces, hay muchas interacciones farmacológicas y además, ¿sí?, cambios en la biodisponibilidad. El primer error es errores en la toma del fármaco. Entonces, en la gente mayor, si suele ir solo y ustedes ven que tienen muchos fármacos, son abuelos que tienen muchas patologías y toman mucha medicación, tómense el tiempo de hacerles dibujitos. O preguntar cada cuánto toma, por ejemplo, el antihipertensivo, y ustedes le pueden decir, bueno, el antibiótico lo toma junto con el antihipertensivo. El analgésico lo toma junto con el de la diabetes. No sé, van haciéndoles como uniones de manera que los abuelos se acuerden. Y si no, le hacen gráficos, ¿sí? Porque uno de los fracasos, de los principales fracasos en el tratamiento farmacológico es el error en la toma. Se olvidan si lo tomaron o no, entonces es importante. Y si ustedes ven que no se acuerda o no estén seguros de que pueda recordar y no se pueden asegurar el tratamiento, fíjense de si hay algún familiar esperándola fuera del consultorio, explicarles cómo es. Bien, la absorción está disminuida, básicamente porque la motilidad intestinal está toda disminuida en los ancianos, uno va como en menos, ¿sí? Y después disminuye la distribución porque disminuye la masa corporal, ¿sí? Hay aumento de la grasa con disminución del agua. Por eso muchas veces los abuelos te dicen, estoy mejor porque me bajaron la dosis de la medicación. El cardiólogo me bajó la cantidad de drogas que tenía para la hipertensión. No es que está mejor, sino que como la masa, el volumen de distribución disminuyó, uno tiene que bajar las dosis porque si no hace efectos adversos. Bien. Y los abuelos tienen sobre todo, y esto es importantísimo, en los pacientes mayores de 70 años, la excreción renal está afectada. ¿Por qué? Porque ya las arterias están duras y el flujo renal está comprometido. Entonces, que también les quede como regla que a aquellos pacientes mayores de 70 años, lo pueden estirar hasta 75, así como con gusto, con una signo de puntos suspensivos, el manejo de los dolores, ¿sí? Aunque sus riñones tengan una función renal perfecta, ¿sí? Tienen que manejar ya el dolor con paracetamol. ¿Por qué? Porque ya los mecanismos compensadores renales locales están afectados, porque ya las arterias están duras, entonces ya el flujo renal está disminuido, por lo tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la producción de prostaglandinas locales
para aumentar el flujo renal, ya está al tope de funcionamiento. Entonces, no le puedo dar un AINE, porque si le doy un AINE, le freno ese mecanismo compensador que hace que su riñón siga funcionando adecuadamente. Entonces, mayores de 70 años que también les quede grabado a fuego el manejo del dolor es con paracetamol. ¿Sí? Y otra cosa, el tratamiento antibiótico en estos pacientes no cambia la dosis si no tiene afectación renal, pero tienen que indicarles que tomen bastante agua, ¿sí? Porque si se deshidratan y disminuye la función renal, puede causar toxicidad. Bien, con la embarazada. Acá tenemos, los fármacos pueden ser riesgosos para el feto, pueden ser riesgosos porque pueden alterar la dinámica del parto, o bien porque hay mecanismos que tiene la embarazada que pueden alterar la respuesta a los fármacos. Cuando son riesgos para el feto tenemos los teratogénicos, que acá es sobre todo en el primer trimestre del embarazo, donde el bebé se está formando, trastornos del desarrollo, que aparecen durante todo el embarazo, ¿sí? Y los efectos secundarios de los fármacos que aparecen en el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué pasa en la mamá embarazada? Bueno, la mamá embarazada tiene, aparte de tener otro ser, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación y hay neoformación vascular, entonces el volumen de distribución es mucho mayor. Aparte, recuerden que al tener la panza, ¿sí? Todo lo que es el tubo digestivo se va acomodando, entonces todo lo que es vaciamiento gástrico, motilidad gástrica y digestiva está disminuida. ¿Cómo compensa esto la mamá? Bien, tiene alto metabolismo hepático y lo que son las hormonas del embarazo, para no sumar más nombres, producen vasodilatación. Por lo tanto, el filtrado glomerular se mantiene normal y no hay modificaciones y porque suelen orinar un montón, básicamente por una cuestión mecánica. Pero el flujo renal, a pesar de estar vasodilatación y de tener una placenta que alimentar, que es otro cuerpo, porque la vasculatura de la placenta es altísima, se mantiene muy bien el filtrado glomerular acorde a las necesidades metabólicas de la paciente, porque las hormonas del embarazo, sobre todo la progesterona, hace vasodilatación renal. Entonces, para las embarazadas, tratar de buscar un fármaco seguro, que ustedes sepan que no le va a generar ninguna afectación a la embarazada. Siempre usar la menor dosis posible y la menor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo se maneja la analgesia en una embarazada? Lo único que puede tomarse es paracetamol, ¿sí? Y en cuanto a los antibióticos, ya sea las penicilinas las aminopenicilinas o las cefalosporinas, son fármacos que se pueden dar sin ninguna dificultad en la embarazada. Recuerden que están clasificados en los fármacos desde categoría A a la D. A es que no hay riesgo demostrado para el feto y la D es, por supuesto, donde hay una contraindicación absoluta. Y después, uso de los fármacos en la lactancia. La mayoría de los fármacos que uno puede usar van a la leche. Entonces, si yo necesito darle fármacos a la mamá, porque los fármacos que ustedes les van a dar es porque tiene o alguna infección o algún dolor, ¿sí? No es tanto el problema el paracetamol, pero sí los antibióticos que se pueden eliminar por leche materna. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá?
donde yo tengo que darle antibióticos porque tiene un proceso infeccioso. Decirle, preguntarle a qué hora le da la teta al bebé, ¿sí? Y si ya más o menos tiene un horario, hay que decirle, le das la teta y después tomas el antibiótico. Y a partir de ahí, ¿sí? Contás o 12 horas, o si es de toma única, siempre decirle que la dé después de la teta. Y que la teta que le sigue a la toma del antibiótico trate de estirarla lo más que se pueda. Los bebés suelen tomar la teta cada 4 o 6 horas, ¿sí? Entonces hay que darle esa indicación. Bien. En cuanto a los pacientes que tienen afectaciones de la función renal que no están en diálisis, porque el que ya está en diálisis, lo único que el manejo del dolor no cambia porque ya los riñones están lastimados, no sirven, así que yo le puedo dar cualquier tipo de analgésico. Lo que sí tengo que tener cuidado es en los antibióticos. El paciente que dializa y yo necesito darle un tratamiento antibiótico, tengo que hablar con el nefrólogo para ver la dosis o si ellos se lo pueden administrar cada vez que dialice. Ahí tienen que hablar sí o sí con el nefrólogo. Si el paciente tiene una insuficiencia renal que no está en diálisis, sobre todo los pacientes diabéticos, los hipertensos, que tienen una afectación de la función renal, yo tengo que tener dos precauciones. Primero, saber qué función renal tiene, cuánto funcionan los riñones. Si el paciente tiene una insuficiencia renal que todavía no está en diálisis, es decir, con tratamiento conservador que se llama, el manejo del dolor es paracetamol. ¿Sí? Paracetamol. ¿En quién tengo que sospechar yo que los riñones pueden estar afectados? En el paciente diabético, en el paciente obeso, en el paciente hipertenso. ¿Sí? Tengo que saber si los riñones andan bien y el manejo del dolor es con paracetamol. ¿Qué pasa con los antibióticos? Bien. En los pacientes que la función renal, es decir, el clearance, que es la forma de medir cómo funcionan los riñones, es menor al 50%, yo tengo que ajustar la dosis de antibiótico. ¿Sí? ¿Y cómo la ajusto? A la mitad. Entonces, si yo tomo, supongamos, le van a dar amoxicilina clavulánico 1 gramo cada 12, ¿sí? Es decir, la dosis es de 2 gramos día, tengo que bajar la dosis a la mitad. Entonces, con función renal menor al 50%, tengo que ajustar el antibiótico al 50% de la dosis. Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque pueden terminar de claudicar los riñones en un paciente que su nefrólogo lo venía evitando, ¿sí? Y puede ser el motivo de que el paciente ingrese a diálisis. Entonces, si tienen un paciente así, pueden hablar con el nefrólogo, no tengan ningún pudor y decirles que cada cuándo le pueden dar el antibiótico. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Es preferible que se pregunte y no que se haga claudicar y que el paciente entre a diálisis por no preguntar. ¿Quedó claro? Bueno, chiquitos, subo esta charla, este PowerPoint y el de inmunofarmacología lo subo a la plataforma. Y bueno, el lunes es el parcial, 8 de la noche, y ahí vemos el recuperatorio a la semana y nos vemos en julio. Profe, Sí. a mí me quedó una duda. Diga. Cuando estaba hablando de las embarazadas, que hablaba de la que tienen mayor distribución de los fármacos, en esos casos, ¿la droga hay que aumentarla o disminuirla? No se toca la droga. En la embarazada no modificas las dosis.
¿Y lo de mayor distribución se refiere a que llega a mayor cantidad de tejidos? Claro, Ah, ok, pero la dosis no se modifica. ok. ¿Mm? Profe, Sí, yo tenía una duda, pero es con antihipertensivos. sí, dígame. Recién la vi acá que la tenía anotada. El alfa-metildopa. Sí. Ese fármaco, que bueno, decía que es un agonista de los receptores alfa-2 presinápticos. ¿Para quiénes está indicado y contraindicado? Está indicado para las embarazadas. Es el fármaco antihipertensivo que se puede dar en las embarazadas. Por ejemplo, cuando la embarazada hace hipertensión, que se Sí. llama preeclampsia, es porque como que hace un rechazo al feto y hace hipertensión, el único fármaco que se puede dar es la alfa-metildopa porque actúa a nivel central. No le Sí. puedo dar un fármaco que actúe a nivel peritoneal, ni diuréticos, ni inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ni los ARA, porque te están frenando un mecanismo compensador que a la embarazada le mantiene en. Ay, justo se me cortó. No, profe, no te escuchamos. Creo que se le fue la conexión a ella. Pero se usa específicamente embarazada. Profe, Sí, en la mitad de la explicación se le cortó, no sé si nos escuchó. Se le fue la conexión. a mí se me cortó. Sí, Sí, porque se se empezó a escuchar trabado, después no se escuchó más. Ah, bueno, no, les decía que el quedamos en que actúa a nivel central y no a nivel... Que actúa a nivel central, dijiste. claro, Ahí es un agonista alfa-2 presináptico, por lo tanto el alfa-2 presináptico inhibía la liberación de catecolaminas. En la embarazada no se puede dar ningún fármaco antihipertensivo de acción periférico, porque todos inhiben mecanismos compensadores que la embarazada tiene disparados, porque tiene que aumentar el flujo renal porque duplica su metabolismo basal, ¿sí? Sí. Entonces, si yo le doy un antihipertensivo de efecto periférico, como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un diurético o un ARA2, claudica el riñón. ¿Sí? Entonces, los alfa-2, la alfa-metildopa, no tienen contraindicaciones. Se puede dar en cualquier paciente, pero es de elección, y es más, es el único fármaco aprobado antihipertensivo para la embarazada, por su efecto central. Sí, y como tiene efecto central, ¿cuáles serían los efectos adversos? ¿O no tiene tampoco? No, la hipotensión, dosis excesiva y sedación, de palma un poco. Está bien. Vos pensá lo que hace el sistema adrenérgico. Si no lo haces, te dan los efectos adversos. Claro, está bien, está bien. Bueno, ¿algo más? ¿Pequeños? Profe, Sí. en los diabéticos solamente va a causar eso de, digamos, de que se reprime la sintomatología, o no sé cómo decirlo, los antagonistas beta 2 adrenérgicos, o en otros hipertensivos también hacen el mismo efecto. O sea que hay que tener cuidado con esos pacientes. ¿Cuál efecto? No te entendí la pregunta. Que habían mencionado que en los diabéticos los beta bloqueantes bloquean esa taquicardia refleja, había mencionado en una clase. Claro, pero el diabético, porque cuando hace hipoglucemia, Ujú. cuando se inyectan insulina y hacen hipoglucemias, lo que se ponen son sudorosos y con taquicardia. ¿Sí? Si vos, y lo primero que aparece es la taquicardia, es como que le avisa a la persona que va a hacer hipoglucemia, básicamente porque ¿qué hacía el sistema adrenérgico con la glucosa? Aumentaba la degradación del glucagón para aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, esa taquicardia refleja, porque disparás el sistema simpático que habitualmente le avisa al paciente que se
se está equivocando, con un beta bloqueante vos la tenés frenada. ¿Sí? Entonces el paciente no tiene esa taquicardia refleja y pierde la conciencia. Por eso se tratan de no darse a los pacientes diabéticos porque no tienen el aviso de adrenérgico que le dice, che, algo va a pasar, el paciente no lo tiene. Pero es en el diabético. Ah, bueno, sí, eso tenía ¿Se duda. entendió? Sí. Profe, Diga. y yo había leído que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no se podían mezclar con los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Claro. ¿Eso es porque los dos producen hiperpotasemia? No, porque estás bloqueando el mismo sistema. Ah, nada más que uno más arriba que el otro. Claro. Entonces no te sirve. O sea, Está bien. estás usando una droga de más sin sumar efecto. Porque Claro, te bloquean, la misma se vía. autoinhiben. Está bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas. Sí, no hay problema. No, de nada.